otros ha sido un completo fracaso. Estamos ya enlazados con Rubén Vargas, exministro del Interior, para conocer su opinión y su balance respecto a lo vivido ayer en nuestro país. Señor Vargas, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a En Contacto. Juan Carlos, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes. Igualmente, un placer recibirlo. ¿Cuál es el balance general que usted hace después de esta jornada de ayer de protestas a nivel nacional? Bueno, mira, primero creo que hay dos perdedores, hay dos derrotados como consecuencia de esta marcha que se ha realizado el 19 de julio. Y el primer derrotado son los castillistas, los que pretendieron convertir a Pedro Castillo, al golpista Pedro Castillo y además cabeza de una organización criminal, en un preso político, y que pretendían liberarlo además y restituirlo en el poder. Y que presionaron, ¿no?, para que justamente la libertad de Pedro Castillo esté, digamos, en el listado de demandas que se hacían, cosa que finalmente no se consiguió. Precisamente, creo que ese castillismo y sus viudas son los grandes derrotados de esta marcha del 19 de julio, porque esa bandera, ese pedido que lograron colocarlo como parte de la plataforma de la llamada tercera toma de Lima ha fracasado estrepitosamente. No, y el segundo grupo derrotado, los segundos perdedores, son los que pretendieron convertir a los que iban a ejercer su derecho constitucional a la manifestación en seguidores de la camarada Vilma, en seguidores de una proclama terrorista que sacaron los narcoterroristas del BRAE. Entonces creo que ambos extremos, el castillismo y sus viudas, y los que pretendieron decir que los que marchan son seguidores de Vilma, ambos han fracasado, ambos han perdido, porque fue, según el balance realizado por la policía, fue una marcha pacífica, con algunas excepciones, por supuesto, bastante pequeñas, pero ni por asomo comparables con lo que pasó en la primera o en la segunda toma de Lima. Entonces creo que lo que hizo la policía como balance, coincido, hemos visto una marcha pacífica en general, hemos visto una marcha en donde no ha pasado por esa llamada toma de Lima, sino fue una marcha en términos generales por defensa de la democracia, por defensa de algunos temas que pasan por defender a la reforma universitaria, la reforma de la educación en general, etcétera, y creo que eso se impuso sobre esto que dije de la bandera del castillismo. Creo que otra consecuencia, como después de esta marcha del 19 de julio, también pasa precisamente por la forma como se dio esta manifestación, que no fue una toma de Lima, sino fue una marcha más cívica, una marcha fue precisamente de Lima, de los limeños, de la centro izquierda, inclusive de la centro derecha, y de los sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. Y pasa también, creo que porque podría ser que a partir de esta marcha del 19 de julio, el epicentro de las protestas pase de la macrorregión del sur a Lima, en la medida que creo que esa agenda castillista está agotada, está terminada, es decir, ya no más tomas de Lima, y podría cambiarse desde Lima a un nuevo ciclo, a un nuevo proceso de protestas, ya por reclamos vinculados directamente a el que se vayan todos y al adelanto de elecciones. Ahora, ¿qué tan viable es llevar a cabo justamente esta posibilidad? Teniendo en cuenta que el tiempo avanza, que cada vez estamos más cerca del año 26, donde constitucionalmente se debería dar el cambio de mando, ¿qué tan viable es que haya un adelanto de elecciones? Y qué tan peligroso también, hay que decirlo, puede ser que nos acostumbremos a cambiar el mandato cada año y medio, 2 años, lo cual haría inviable pues el desarrollo del país, ¿no? Hay que ponderar, creo, todas las aristas de este tema para finalmente sacar una conclusión lo más racional posible. Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero lo que tenemos al frente es una gravísima, una severa crisis de representatividad. No es la fotografía de un día, sino es las cifras recurrentes de todas las encuestadoras que señalan que el 90% de los peruanos
rechazan y no se identifican con el Congreso. El más del 80% de peruanos rechaza al gobierno, no se identifican con las acciones del gobierno. Y 8 de cada 10 peruanos pide adelanto de elecciones. Entonces creo que ese es un tema absolutamente central en la identificación de la naturaleza de esta crisis política. Tuvimos 6 presidentes en los últimos 6 años, ¿no? Y estamos, como dije, en una recesión económica a pocos meses, a 3 meses de los desastres naturales que seguramente va a traernos el fenómeno del Niño global. Entonces creo que la situación es cada vez más compleja, cada vez más difícil, y es una olla de presión. Por eso vuelvo a preguntar, encontrar algún punto de desfogue. En esa coyuntura que usted está planteando, lo más inteligente es ir a un cambio de gobierno en esta situación. Creo que una crisis política de esta magnitud necesita ser canalizada, necesita encontrar una salida, porque si eso no ocurre, lo que vamos a tener al frente es un huaico, no por el fenómeno del Niño, sino una conmoción social que va a traer no solamente el adelanto de elecciones, sino probablemente también a los sectores radicales que tienen la bandera de la Asamblea Constituyente y otras cosas también en esa línea. Creo que es necesario pensar en una salida a esta crisis política. La salida más, desde mi punto de vista, más racional en este momento, creo que pasa necesariamente por el adelanto de elecciones y que eso nos conduzca a un proceso electoral en donde la gente se sienta más representada. Dada la coyuntura y lo que hemos visto justamente en los últimos procesos electorales y en las vacancias y dimisiones, es que cada vez lo que se nos pone al frente como candidatos a elegir van de mal en peor, ¿no? Ese también es un riesgo, que lo que hoy juzgamos como muy malo termine siendo no tan malo respecto a lo que podría venir. Mira, creo que el tiempo para que el Congreso trabaje en las reformas políticas ha pasado. Y lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, ese debate de las necesarias reformas políticas en el Congreso no se ha dado. Al contrario, se han encapsulado en legislar en temas vinculados a temas que no guardan relación con las necesidades más apremiantes de la población, y más bien a torpedear las investigaciones contra organizaciones criminales, modificando, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz, ampliando, por ejemplo, los plazos, entre comillas, de formalización de la minería ilegal, y ese tipo de cosas que la verdad no están en la línea de los intereses y socavar del la país. Institucionalidad y la formalidad, ¿no? Parece que Exactamente. se legislara a favor de la informalidad, más bien. Exactamente. Entonces, esperar que este Congreso legisle o discuta la reforma política que necesitamos es pedir peras al olmo. 1. 2, creo que necesitamos encontrar, insisto, una salida a esta crisis política, porque si no, la fuerza de las circunstancias nos van a obligar a hacerlo, y eso es un escenario totalmente complejo y probablemente difícil para el país. El país no necesita una asamblea constituyente, de acuerdo, pero necesitamos canalizar ese descontento y esa crisis en un adelanto de elecciones. Creo que esa es la única salida que tenemos en este momento, y será el próximo Congreso el que discuta las reformas políticas que el país está exigiendo también. Perfecto. Ahora, usted ha sido ministro del Interior. Evidentemente, con el cambio de gobierno inesperado y el cambio de autoridades que finalmente se dan desde el Ejecutivo y hacia abajo, fue muy difícil controlar, prever y armar un plan respecto a las manifestaciones que se dieron a finales del año pasado e inicios de este año. Hoy, ¿cree usted que la policía ha estado a la altura de las circunstancias, con tiempo como para planear esto y que justamente los resultados sean los que hemos visto? Una movilización mayoritariamente pacífica de la población. Mira, a ver, recordemos un poco el contexto en el que se produjeron las dos tomas de Lima, la de enero y la de marzo, especialmente la de enero. Se produjo un contexto en el que teníamos todavía como comandante general de la policía
a un oficial que estaba sumido, que formaba parte de las estructuras y de la lógica corrupta de Castillo y del llamado El Español. No teníamos todavía, digamos, una situación en la que la policía estaba absolutamente tomada por esos intereses de Castillo y de su organización criminal. Creo que ahora lo que hemos visto es a una policía bastante profesional. Hemos visto a una policía que ha tenido el control desde antes de que se produjeran las marchas, es decir, tuvo un control de prevención el antes, y durante las marchas hemos visto también una policía que tenía un planeamiento, una visión estratégica y tenía absolutamente el control de la situación. Y creo que eso ha ayudado precisamente a garantizar a que los que marchaban, a los que marcharon de manera pacífica lo hicieran, ejercitaran ese derecho constitucional, y creo que también enfrentó con bastante firmeza a los que al final de la marcha pretendieron vandalizar y pretendieron generar esa violencia que siempre ha sido interés y propósito de los castillistas y de sus viudas. Entonces creo que la Policía Nacional, en conclusión, ha tenido una actuación muy profesional, muy diferente, felizmente, a lo que se observó en las dos tomas anteriores. Pero lo que no puede pasar es que como consecuencia de ese trabajo profesional que hizo la policía, el gobierno piense o el gobierno considere que al 20 de julio, pasado el 19, ya se superó la crisis y todos estamos felices y el país está pacificado. No, esa no es la situación. Ojalá lo fuera. Sería un irresponsable triunfalismo, ¿no? Porque finalmente los motivos de la protesta siguen latentes allí, ¿no? Totalmente, y como dije, creo que es cierto, estamos viendo el final de las tomas de Lima, el final de esa agenda del castillismo, pero creo que también estamos frente a ese escenario en donde se traslada el conflicto y las protestas de la macroregión sur a Lima, y creo que eso hace de que la situación pueda complicarse en cualquier momento para el gobierno. Creo que la presidenta Dina Boluarte se equivoca en mantener a un gabinete de guerra. Creo que la presidenta Boluarte se equivoca en mantener a un vocero que ha pretendido reducir a los manifestantes en seguidores de la camarada Vilma. Creo que la presidenta se equivoca en tener a un vocero que polariza más. Necesitamos reencontrarnos, necesitamos llegar a consensos básicos, necesitamos estar en la mejor condición posible para enfrentar los desastres naturales del fenómeno del Niño. Pero creo que la presidenta tiene que ser consciente que necesita convocar, insisto, a un gabinete de reconciliación nacional. El actual ya quemó su etapa. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, señor Vargas, por habernos atendido. Encantado. Buenas tardes, Juan Carlos. Rubén Vargas, el ministro del Interior, ha estado con nosotros haciendo un análisis, un balance de lo que